Camila Musante, diputada. Aquí está, muy bien. Hola, Grande, bienvenida, Camila, buen día. diputada. Muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Hola, hola Alejandra, hola Daniel, ¿me escuchan bien? Te escuchamos súper bien Perfecto. nosotros. Ah, ya, Fuerte y claro. ya, ya, genial. Bueno, partamos por preguntar justamente qué te parece a ti la arremetida contra la idea de una idea que al parecer antes estaban todos de acuerdo y ahora parece que se están empezando a lavar las manos, que tiene que ver con el CAE y su condonación. ¿Qué te parece a ti lo que está pasando hoy en día? Bueno, Alejandra, primero sobre la condonación del CAE, que fue una promesa que está incorporada en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo creo que él tiene una oportunidad muy importante en el 1 de junio de aclarar en la cuenta pública cuál va a ser el alcance de esta medida, porque lo cierto es que el anuncio de la condonación, solución o a esta altura ya no sabemos bien de qué se va a tratar la solución a la deuda educativa o como le quieran llamar, sí genera efectos dentro del cumplimiento del pago y efectos que yo creo que no son de los más deseables. Hay estadísticas hoy día que nos muestran que desde el año 2021, ¿verdad? Cuando estábamos en campañas presidenciales y el presidente Boric anuncia como dentro de su programa de gobierno una medida importante, la condonación del CAE, el porcentaje de morosidad, que es más de 3 a 4 cuotas que no se pagan, era un 48% y hoy este año alcanza un 61%. Entonces, como esas son medidas de incumplimiento que no son deseables para nadie, tampoco para el Estado, que se tiene que hacer después cargo de los intereses, y ahí Exacto. hay una cifra bastante exorbitante en términos de intereses que ha tenido que pagar el Estado, 8 billones de pesos desde que se implementa esta medida 2006 a la fecha. 8 billones, para quienes nos están escuchando, representan 22 hospitales absolutamente nuevos. O sea, es una cantidad exorbitante de dinero la cual el Estado ha tenido que ir pagando porque es aval, ¿verdad? Dentro de este crédito para el acceso a la educación superior. Y en eso yo creo que hay que tener claridades precisamente por este efecto deseado que se produce de incumplimiento de las obligaciones, que también tiene un costo importante para el Estado y que ya hay que empezar a dar una salida o ver una resolución a más de 2 años del gobierno del actual presidente Gabriel Boric. Entonces, para mí, el punto clave va a estar el 1 de junio para tener el alcance ya definitivo de qué se va a tratar, si bien el proyecto se anunció que se va a ingresar en septiembre, cómo se va a financiar, también si se va a tratar de una condonación universal o no, ya hay algunos elementos que se han ido despejando, como que aplicaría para todos los deudores, pero no para todos de la misma manera, y qué elementos se van a tener en consideración al aplicar la condonación, si va a existir una condonación como tal. O sea, yo creo que, por ejemplo, elementos como la vulnerabilidad de los estudiantes que están en mora y también el comportamiento cumplidor, ¿verdad? Que es un elemento que se ha puesto sobre la mesa, debiesen ser considerados a la hora de aplicar una condonación. Pero todas estas cosas, más de la conversación que nosotros podemos tener acá al respecto, yo creo que las va a poder despejar el presidente de la República el día 1 de junio en su cuenta pública sobre el alcance, y eso también va a dar certeza en torno al cumplimiento del pago no en lo sucesivo, para que ese porcentaje de deudores morosos no siga creciendo ante la incertidumbre o la especulación que se genera. Y solamente para terminar, yo quiero sí dejar esta inquietud, que yo tengo hoy día serias dudas de que puedan estar los votos para una medida de estas características, y en eso también creo que es importante cómo se manejan las expectativas, porque finalmente a nadie le debiese extrañar que un presidente cumpla con sus promesas de campaña. Es verdad. Se quedó pegada. Aquí estamos Diputada, Ahí está, no, no. ahí está, Ahí me ahí está. fui. Sí, ahora sí, Me ahora fui, sí. me Ahora fui. estamos. No, Sabía volvió. que me iba a fallar en algún momento la señal. Por eso preguntaba si me escuchaban bien. No, pero está todo bien. Desde la comuna de Peñaflor conversando con ustedes, pronta a integrarme en una actividad acá en American Fantástico. School, así que por eso les preguntaba por Perfecto. Diputada. la señal. No, pero está. Pero volviste y volviste solo bien. para cerrar la idea, Eso. a nadie le debiese extrañar que un presidente de la República
cumpla con sus promesas de campaña, debiese ser la regla a la que estemos acostumbrados y no la excepción, pero sí creo que en esto el presidente también tiene un deber de zanjar o de resolver las expectativas que hay en torno a la condonación del CAE, porque sí es real que se producen efectos que son negativos y si hoy día no se cuenta con los votos en la Cámara o en el Senado a propósito de distintas declaraciones que han circulado, yo creo que también es importante que el alcance de esta medida se determine claramente en el espacio que tiene el presidente para aquello que es la cuenta pública que se realizará este 1 de junio, o sea, queda muy poco tiempo también. Es verdad eso, diputada, y estoy de acuerdo con usted, tenemos la misma incertidumbre respecto a las cosas, pero si uno va al programa de gobierno de Gabriel Boric, si puede tomarse como referencia todavía, pero es lo que hay algunas luces, porque dice acá el programa de gobierno, la condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras. Esto quiere decir, y como lo ha refrendado también Mario Marcel, de que la plata no va a salir ni del pacto fiscal ni de la reforma tributaria, sino que seguramente van a ir a buscar una refinanciación al mercado financiero. Mi óptica es que lo más lógico sea tal vez de que el Banco Estado termine comprando los créditos en mejores condiciones y ahí buscar un esquema. Pero eso es lo que dice el programa. Yo creo que las señales marcan de que la solución va a venir en este espectro. No sé qué piensa usted. Yo creo que no. La verdad es que yo creo que esto es noticia en desarrollo y si bien fuiste muy claro en la lectura del programa de gobierno del presidente Boric, también las ideas en torno a que exista una suerte de autopréstamo para poder financiar, para poder condonar las deudas educativas, están en la discusión y hoy día circulan también como fórmulas que podrían ser puestas sobre la mesa a propósito de que los recursos como una inyección directa desde el Estado no existen. Como cuando ponemos esta discusión, la discusión de la condonación del CAE, yo por una parte lo decía, hay que manejar las expectativas. ¿Por qué? Porque no queremos que se produzca un efecto que siga aumentando la morosidad, porque eso también tiene un costo para el propio Estado, ¿verdad? Y un costo importante, ya yo lo graficaba en cantidad de hospitales, porque creo que eso nos permite también dimensionar cuántos recursos, cuántos dineros se nos están yendo. Pero por otra parte, yo creo que también hay que considerar estos criterios y que incorporaría otro más que me faltó decir, y que es el de responsabilidad fiscal, el criterio de vulnerabilidad social, así como también el de cumplimiento, a propósito que algunos sectores han cuestionado el hecho de que algunos estudiantes hayan podido cumplir con su deuda o a un gran costo lo hayan hecho y otros no. Ahora bien, también hay que tener un elemento importante sobre la mesa y es que la gran mayoría de los estudiantes deudores hoy día no ganan más de 750.000 pesos, por lo tanto, muchos de ellos no es que no quieran cumplir, sino que es que No simplemente no pueden cumplir porque con 750.000 pesos no da hoy día, mucho menos para poder hacerse de cargo todos los meses de manera constante, ¿verdad? Si sale un pago adicional en materia de salud o en otro tipo de necesidad. Entonces, yo la verdad tengo dudas de cuál va a ser el mecanismo, tengo serias dudas de si va a ser el mismo que se deja esbozar en el programa de gobierno, pero yo creo que estas son respuestas que tiene que dar el presidente Boric y que tiene una instancia bien clara y espero que la utilice para hacerlo, porque lo que no puede ocurrir más allá del 1 de junio es que sigamos teniendo un signo de interrogación en la cabeza a propósito de la condonación o solución o el nombre que se le dé finalmente a la deuda de la educación universitaria, porque esto sí es una promesa de campaña, es un anuncio que se hizo recientemente y en miras de evitar efectos negativos yo esperaría que se tome con mucha responsabilidad la cuenta pública en esta materia. Diputada, cuando usted dice que no cree que exista como la voluntad política para hacerlo, ¿se refiere a cosas como la que dice, por ejemplo, la senadora Bodanovich del Partido Socialista? Llama la atención porque es un partido que está dentro del gobierno y dice lo siguiente: darle expectativas a quienes están endeudados hoy y que no se van a poder hacer realidad, producto de que no tenemos ingresos como país suficientes para cumplir una obligación de esa envergadura, es una irresponsabilidad. Luego dice, tenemos una imposibilidad fáctica para cumplir con la condonación del CAE
y es como que uno piensa, bueno, si lo dice una persona que es parte o de un partido que es parte del gobierno, ¿no es cierto?, y que es presidenta del Partido Socialista, El ministro de llama la Hacienda atención. es de ese partido. El Mario ministro de Marcel. Hacienda que él fue Claro. el que anunció después del ministro de Educación esta solución que se estaría buscando para los deudores, porque llama la atención primero porque es una carga enorme para el Estado, como ha dicho usted, diputada, varias veces, ¿no es cierto? Y que por otro lado, con las ISAPRES no parece que tuvimos este cuidado, parece que tenemos más cuidado con las Es verdad. empresas que con las personas en ocasiones. ¿Qué puede decir usted de estas palabras de la senadora Bodanovich? Mira, con lo último que mencionabas, Alejandra, me hiciste recordar las declaraciones del senador Macaya, que dijo precisamente Que era inmoral, que dijo, una ¿no? medida, sí, que era inmoral, una medida como esta. Y a mí me parece que la inmoralidad se produjo con la condonación que existió a las ISAPRES, donde existió también una defensa férrea, por qué no decirlo corporativa, incluso desde la Comisión Mixta del Senado en la tramitación de lo que fue la ley corta, recordar esas suspensiones que existieron y todo tipo de triquiñuelas, pero finalmente ese fue un discurso que terminó lamentablemente imponiéndose, ¿verdad? Que en la discusión se avalaron elementos como las condonaciones parciales, hoy día los afiliados perdieron su excedente, tenemos una sentencia que se va a cumplir en 13 años, o sea, eso cuándo se había visto en nuestro país, la verdad es que no lo veíamos desde el retorno a la democracia, entonces yo creo que con esa generosidad que existió para la condonación de la deuda de las ISAPRES, o más bien para el salvataje, o como le quieran llamar, porque hay varios que como que les complica utilizar las palabras que corresponden para nombrar la sinvergüenzura que se aprobó desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso Nacional, en torno a un incumplimiento por parte de las ISAPRES que se venía arrastrando desde el 2011, desde el 2011 que empiezan a incumplir la ley y a subir los planes de base. Uno dice, bueno, si existió tanta generosidad, ¿verdad?, ¿por qué no puede existir ese mismo ánimo generoso en relación a la deuda de los estudiantes? Yo en eso creo que cuesta entender cómo con el cumplimiento de una deuda por parte de corporaciones privadas internacionales, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de la ISAPRES, no estamos hablando solamente de la ISAPRES, estamos hablando que son dueños de clínicas, estamos hablando que son dueños de bancos, estamos hablando que tienen participación en corporaciones de derechos privados, estamos hablando de ese grupo empresarial que tuvo una deferencia para cumplir con su deuda ante la ley. Y los estudiantes hoy día, muchos no alcanzan o no pueden con las remuneraciones que tienen. Ya decíamos, más de la mitad de los deudores del CAE ganan menos de 750.000 pesos. Entonces, obviamente uno se pregunta por qué no pueden existir deferencias en el cumplimiento del pago de sus deudas cuando acabamos de hacer una excepción brutal en nuestro país en torno al cumplimiento del fallo de las ISAPRES que determinó la Corte Suprema. Entonces, ese tipo de cosas no se logran comprender, Alejandra, y yo creo que también generan una dicotomía en quienes están observando la política. O sea, ¿por qué con las ISAPRES sí, pero con los estudiantes no? Ahora, sí quiero hacer hincapié en una cuestión y que me parece que esto es de responsabilidad del gobierno y ahora a propósito de la cuenta pública, principalmente del presidente de la República, y es que si se va a comprometer una medida de esta envergadura, o estén los recursos, o exista el mecanismo, o estén los votos, porque si no, de lo contrario, voy a ser muy empática, se genera un efecto que es negativo y que es negativo también para el Estado porque va a continuar aumentando la deuda y los intereses morosos de los que se tienen que hacer cargo el propio Estado como aval. Exacto. Daniel. Diputada, se ha escuchado mucho la expresión otra cosa es con guitarra, ¿no? Entonces el presidente Boric mandó un Twitter el otro día diciendo que cuando él era diputado, cuando él estaba en la calle, etcétera, una cosa, y ahora que es presidente, otra cosa. Pero cuando entró el Frente Amplio con el PC, con el PS, etcétera, al gobierno, era cambiar, ¿no?, las injusticias, cambiar en materia de justicia, por ejemplo, lo que pasa hoy día, cambiarlo en materia de políticas públicas, de seguridad, bla, 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 muchas cosas. Pero hoy día vemos que, y lo han dicho acá algunos diputados también, no hay voluntad política, que es la cosa que al final, sí, tú puedes hacer en Parlamento las negociaciones que quieras, como puedas, no sé, si no tienes, sabemos, no hay los votos suficientes del Parlamento, ya, está claro, tenemos ese tope.
pero puede existir una voluntad política, ¿cierto? Y mostrar cuando no quieren aprobar algo, ellos no quieren aprobar tal cosa que va en beneficio suyo porque tienen intereses. ¿Usted cree que ha existido como la fuerza que se tenía cuando era candidato hoy día? ¿O la verdad es que en política siempre hacer en la medida de lo posible? Otra cosa es con guitarra, no pudimos más, la decía no pudimos, la derecha no nos dejó. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué cresta me meto en política? Si cuando uno se mete para tratar de hacer los cambios, te van a poner un parelé. No lo digo en su caso, lo digo en caso de este presidente que tiene una declaración incendiaria. No son incendiarias, a mí me parecen de sentido común. Pero antes, y hoy día cambió. Hoy día cambió y lo dice en un Twitter, lo explica, ¿no? Y una vocera que es comunista, que dice, los comunistas. Perdón, la vocera es más. O sea, entonces, todo esto a uno le produce una decepción. Hay cosas que no se pueden hacer, pero se puede tener la voluntad. Y eso es lo que yo creo que aquí no existe. No sé qué piensa usted. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con la crítica, que entiendo que no es solamente personal, Daniel, sino que además recogiendo a propósito de la metamorfosis que hizo un artista visual, etcétera. Yo creo que efectivamente se sabía en noviembre de 2021 cuál era la correlación de fuerza del Congreso Nacional y cómo iba a estar integrada la Cámara de Diputados, cómo iba a estar integrado el Senado. De que después existieron divisiones con el centro político, los que integraban la bancada de C, etcétera, esa es otra historia. Pero ya conocíamos quiénes iban a integrar tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Por lo tanto, yo creo que acá la estrategia debió ser distinta. Los cambios que se tenían que impulsar, sobre todo los estructurales, debieron haberse priorizado desde un inicio, o al menos al día siguiente de lo que fue la derrota del 4 de septiembre de 2022, que tampoco ocurrió en ese orden lineal. Entonces, hoy día que encontramos un electorado que se siente profundamente decepcionado porque efectivamente las reformas transversales que se prometieron del gobierno ninguna ha podido ejecutarse o llevarse a cabo, y más allá de entender cómo ha actuado la oposición, yo creo que esa palabra define cuál es el rol que van a tener. Se van a oponer. Es el rol de una oposición oponerse a las medidas, aunque uno pudiera decir no es responsable, debiese existir una actitud que ponga al país por encima, pero también con un sentido de realidad. Ya se sabe que no iba a existir desde ahí una vía para poder construir en unidad, sino que al contrario, que iba a existir muchísima resistencia. Entonces, yo sí comparto de que hay una suerte de decepción de no haber podido avanzar en las reformas más importantes que había comprometido el gobierno, pero incluso de sentir que existen algunos retrocesos o cambios de postura en otras cuestiones que son extremadamente relevantes. Por ejemplo, y una de ellas, todavía yo creo que la estamos viviendo en términos políticos y que tiene que ver con este fallo de las ISAPRES. Si bien se incorporó dentro de la ley corta medidas que permiten el fortalecimiento de FONASA y que es una cuestión a la que había que hacerle frente porque en el último año existieron 300.000 afiliados que migraron a FONASA, por lo tanto, más allá del fallo de la Corte Suprema, esto había que abordarlo. Yo creo que también es un golpe muy duro en términos de decir, bueno, si uno defiende un modelo de sociedad donde los conflictos se resuelven por la justicia y la justicia pasa a ser un valor, un piso mínimo de una democracia, hay que defenderla a toda costa. Y el fallo se tenía en 2021, por lo tanto, yo creo que los casos, que este universo de casos al que hace alusión, muchas personas que finalmente justificaron esta medida y que precisamente cambiaba la cobertura y que eran enfermedades extrañas, ¿verdad? Enfermedades raras, por lo tanto, sí se iban a ver afectados. Y en un universo de 100.000 casos, yo creo que se podría haber dado una solución desde el Estado con anterioridad que no nos hiciera pagar un precio tan alto, porque ¿qué viene a continuación, verdad? O sea, ya hicimos excepción a lo que dice el máximo tribunal de las instancias judiciales en nuestro país. Entonces, esos golpes yo creo que todavía se resienten y parte también de la popularidad o de lo que uno puede observar. No soy muy fan ni muy creyente tampoco de las encuestas, pero en ese termómetro social al que hace alusión Daniel, yo creo que va un poco en esa línea, de entender que hay ciertos mínimos que no se han podido resguardar o blindar o defender, como lo importante que es entender
cómo una sociedad resuelve sus conflictos y cómo se respetan esos métodos. Y por otra parte, se ha podido avanzar en las reformas estructurales y yo creo que en eso el 1 de junio genera harta expectativa y esta medida, la que comenzamos comentando, ¿verdad?, de la condonación del CAE, también genera muchísima expectativa de ver algún avance en los programas de gobierno. Ahora, Absolutamente. solo con esto, ¿Diputada? con esto cierro, todos los últimos gobiernos han tenido problemas en cumplir las promesas de los programas de gobierno. Sí, es cierto, es una realidad, pero bueno, teniendo ese antecedente, con mayor razón había que plantearse una estrategia que hubiese permitido mostrar que ese compromiso estaba por materializarse, ¿no? Elías Soto dice, a mi presidente le hicieron motín a bordo. Hoy por hoy la concertación administra el poder, socialistas, democráticos y el partido de Ponce Lerú, dice. Sabina Leal, yo creo que el CAE ya debería morir porque es malo para quien lo ocupa y para el Estado, pero con este parlamento nefasto que elegimos lo veo difícil. Habitante Continental dice, Boric hizo promesas que sabía que no realizaría, lo que quería era ganar con promesas falsas, mucho más duro. Y Damaris White dice, pienso que el gobierno del presidente Boric tiene que hacer todo lo que esté en sus manos para cumplir su promesa en la campaña respecto a lo del CAE. Y le queremos preguntar también, a propósito de la cuenta pública a la que usted estaba haciendo alusión, ¿qué otros anuncios se esperan en la cuenta pública? No sé si usted tiene alguna información privilegiada ahí que nos pueda comentar. O expectativas. O expectativas suyas también. Bueno, después de las declaraciones de la ministra vocera de gobierno... Ay, ¿me fui un segundo? No, está bien. Perfecto. Bien. Después de las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, la estaba leyendo justo antes de entrar, dijo, no va a ser un año de grandes anuncios, por lo tanto creo que eso igual reduce bastante las expectativas de lo que va a ocurrir en la cuenta pública, pero yo sí esperaría que también existan anuncios en otras materias en las que todavía ni siquiera nos las hemos jugado. ¿A qué voy? Hoy, yo creo que nuestro país tiene un tremendo potencial más allá de la explotación de materias primas. Chile podría perfectamente ser un país prestador de servicios. Chile podría acceder a la independencia energética. Nosotros podríamos pensar en implementar una matriz de energía limpia, en poder exportar a nuestros países vecinos energías renovables y energía limpia, ¿verdad?, a Perú, a Argentina, y en eso hay que apostar y hay que apostar por el país. Muchos han hablado del litio en torno al acuerdo que se celebró con el CQM, que el presidente celebraba como una asociación pública-privada por la explotación del mineral, pero poco se ha hablado de qué va a pasar con las baterías de litio que se van a empezar a producir en Chile. Por ahí el periodista Daniel Matamala entrevistaba a una persona que precisamente hablaba acerca de la producción de las baterías de litio, el almacenamiento de energía, y bueno, ¿cuáles son las alternativas o qué podría pasar con aquello? Yo sí esperaría que un gobierno que prometió muchos cambios y muchas transformaciones fuese también el gobierno de las nuevas ideas o de estas nuevas generaciones que vienen a proponer un país distinto o una mirada diferente a la tradicional que tenemos sobre Chile. Y hablo en particular en materia de crecimiento económico, así que yo esperaría que, sin estar contando información ni privilegiada ni nada por el estilo, porque estas son expectativas personales, que esta cuenta pública, entendiendo que va a ser la última cuenta pública con grandes anuncios, porque luego ya queda la del próximo año, que son los últimos meses de mandato, sí apuntara a un país de futuro, a un país que realmente quiera dejar de estar en vías de desarrollo, una economía que abandone la idea de la explotación de materias primas, pero que se la juegue en serio de verdad para transformarse en una economía de servicio. Yo ya dejé algunos elementos sobre la mesa, o sea, creo que hoy día tenemos una capacidad en materia de generación, transmisión, que no está siendo bien abordado, bien aprovechada. Yo también creo que en litio no solamente nos tiene que preocupar la explotación, sino más bien qué podemos hacer con el almacenamiento a propósito de las baterías y cómo nos replanteamos un sistema de energía eléctrica nacional que permite hoy día llegar a Perú, Argentina, a otros países. Así que eso es una expectativa bien personal y también por mi parte absoluta apertura de trabajar en esas materias porque sí creo que tenemos una deuda generacional de venir a plantear nuevas ideas como tanto lo esperaba el pueblo chileno, ¿no?
Muchas gracias, Es diputada. verdad. Yo quiero hacer una reflexión Ah, nada más. No, dale. más que una pregunta, porque comparto muchas de las cosas que ha dicho la diputada y también el comentario de la gente, pero ahí uno decía que Boric llegó al gobierno con promesas falsas. Y yo creo que eso no es verdad. Yo creo que en el fondo hoy día los programas de gobierno son manifestación de intención. O sea, si él hubiera hecho, por ejemplo, una perspectiva de lo que podía ser su gobierno y de lo que podía llegar a ser o no, a lo mejor el programa de gobierno tenía 2 páginas, ¿cierto? Y no coloca sueños, no coloca expectativas, no coloca la mirada de un país distinto ahí. Bueno, que después no se haya conseguido, en parte por lo que dice la diputada, porque en efecto la oposición tiene ese nombre porque se opone, ¿cierto? Pero también acá había un Congreso obstruccionista, que yo espero en el futuro cambie, porque está documentado que así es como empiezan a morir las democracias y la legitimidad también de los roles políticos como los del parlamentario, porque en el fondo si tenemos un Congreso que a rajatabla le dice que no a todo y no está dispuesto a dialogar, Entonces, es una ¿por qué muralla. tú dialogas? ¿Por qué te subes la agenda de la derecha? ¿Por qué te metes No, el tema sí. seguridad como primer prioridad durante un Porque año yo completo? creo que trató, y lo he dicho varias veces, yo creo que él trató de acomodarse a su realidad, pero hoy día tenemos un Congreso tan nefasto que too much is not enough. Demasiado no es suficiente. Hace gesto y siempre va a pedir algo más, algo más, ¿No algo más. debería haber algo más, aprendido de algo eso? más. ¿Quiere hacer Oye, algún comentario sobre eso, yo quiero, diputada? sí, yo quiero hacer un comentario y luego ya creo que me voy despidiendo porque me La vienen están a buscar esperando y ahí, usted sí, pues, también me decía que imagino. ya estamos, sí, en tiempo. Sí, sobre el Congreso y no por hacer ningún tipo de defensa corporativa ni por ser parte de la instancia del Congreso Nacional, pero los presidentes de la República en Chile y en Latinoamérica tienen muchísimas facultades para poder legislar sin colaborar con el Congreso Nacional. ¿Qué quiero decir esto? No solamente las iniciativas exclusivas que pasan por el Congreso, sino que los propios instrumentos de decreto que alguien podría decir por ahí, oye, pero no son la mejor forma, la más democrática, ¿verdad? Pero todavía continúan vigentes. Por lo tanto, yo creo que ahí también hay una decisión muy política de decir, ok, me hago cargo de mi rol de poder con lo que significa el hiperpresidencialismo y todas las facultades que están aparejadas y tomo la decisión política de priorizar ciertas materias o paso todo por el Congreso Nacional cuya composición ya conozco y cuya actitud obstruccionista, podría decirse, de algún sector, ya sé que va a existir porque eso también es bastante predecible. Entonces, yo creo que esa decisión política no la tomó el presidente Boric desde el minuto 1 y de haber avanzado en varias materias, como por ejemplo el tema de que las pérdidas las tengan que soportar los afiliados, es una cuestión que se puede resolver vía decreto. Me refiero a una medida que está incorporada dentro de la reforma previsional. La reforma como paquete pasa por el Congreso, es verdad, pero hay cuestiones que podrían bien resolverse vía decreto y eso es una decisión netamente política y que recae sobre la figura del presidente de la República. Esas son las reglas que tenemos. Absolutamente, así es. Muchas Muchas gracias, gracias, diputada. diputada. Muy bien. Gracias, Que le vaya diputada. muy bien Chao. ahí en Peñaflor. Saludos, Saludos a Peñaflor. todos ahí en el Chao. American School. Muy bien.